Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos González. En esta oportunidad estaremos realizando nuestra exposición sobre la materia Psicología de los Grupos de la sección MT-02. El grupo de nosotros está conformado por Ángeles, Claudia, Elian, Fabiola y mi persona, Juan Carlos González. Estaremos desarrollando puntos muy importantes como características de los grupos, definición, tipos de grupos, el facilitador o interventor de los grupos, ética del facilitador, entre otros aspectos que son muy relevantes para esta materia. Ahora bien, para comenzar es importante mencionar el concepto de grupos para seguir avanzando a lo que va a ser nuestra exposición, a lo que se va a ir desarrollando. De tal manera que el grupo es un conjunto de personas que se reúnen en un momento dado para hacer algo con un objetivo común que estos puedan tener. Un colectivo de personas con algún objetivo en cuanto que se puedan desarrollar en común de ellos, que puedan estar hablando o desenvolviendo algún tema en común, referencias también en común que puedan tener, individualidad que se aporta para conseguir un objetivo en común que estos puedan tener, tal cual así como lo especifica nuestro profesor Alvin Fumero, lo cual, por ejemplo, el ejemplo que nos dio, si un grupo de emos se reúnen es porque tienen algo en común, ya sea por su manera de vestir o la manera en cómo ellos puedan actuar, mientras que una persona que quiere aprender a bailar no va a compaginar con ellos, es decir, no se va a adaptar a este grupo en el que ellos puedan estar. Tenemos diferentes tipos de grupos, así como lo especifican nuestra diapositiva, tales que estos pueden clasificarse de maneras diferentes según cada criterio. Según su estructura, tenemos grupos formales. Estos tienen una estructura definida y objetivos claros, como equipos de trabajo de una empresa. También tenemos los grupos informales. Se informan de manera espontánea y no tienen una estructura formal. Puede ser como grupos de amigos. También tenemos según su tamaño. En cuanto a ellos, hay grupos pequeños que oscilan entre de 3 a 15 personas, donde la interacción en cuanto a ellos es mucho más cercana. Hay grupos grandes de más de 15 personas que son, por ejemplo, grupos de WhatsApp. En cuanto a ello, la comunicación puede ser más difícil y mucho menos personal. También tenemos grupos según su propósito, como grupos de trabajo, que se van formando para cumplir un objetivo específico, como un equipo de proyecto. También tenemos grupos sociales que se forman por el ocio y la socialización, como club o pueden ser grupos deportivos. También tenemos grupos de apoyo, los cuales estos se reúnen para brindar el apoyo emocional y práctico. Pueden ser como grupos de terapia o de autoayuda. También tenemos los grupos según su duración, como grupos temporales que se forman ya sea por un propósito en específico, si se disuelven una vez alcanzado el objetivo, es decir, hasta allí. Tenemos grupos permanentes que tienen una existencia prolongada y estos pueden adaptarse a nuevas necesidades, nuevas capacidades y objetivos a lo largo del tiempo o como se vaya desenvolviendo. También tenemos grupos según su composición, como homogéneos, lo cual estos se van formando por miembros de características similares, tales como edad, intereses que estos puedan tener. También están los heterogéneos, que están compuestos por miembros que tienen diversas características y antecedentes. Y tenemos también según su dinámica, como grupos de cohesión, lo cual estos son miembros fundamentalmente conectados que trabajan en conjunto. Y aparte de ello también están los conflictivos, que estos pueden experimentar tensiones, desacuerdos entre ellos, no estar conectados entre sí. Buenas, características de los grupos. El grupo posee una realidad social construida con su propia realidad grupal. Esta realidad va más allá de los rasgos y características de los individuos, superando la mera suma de estos elementos. Esta realidad grupal se fundamenta en la interacción y la influencia,
lo cual genera una interdependencia entre los miembros. El grupo crea sentimientos de pertenencia que pueden observarse, por ejemplo, cuando las personas externas a tu grupo te atribuyen rasgos de dicho grupo. La función del grupo al que pertenecemos influye considerablemente en nosotros. Estas funciones pueden ser emocional o de tarea. El grupo se organiza para brindar un apoyo emocional y un soporte a cada miembro del grupo, o cuando se trata de una tarea, se centra más bien en las actividades y metas a cumplir. Aunque ambas funciones son importantes, en diferentes grupos suele dominar una sobre la otra, dependiendo para lo que es el objetivo de cada grupo, aunque es común que ambas estén presentes. Específicamente, los grupos tienen una interacción entre los miembros que se comunican y comparten información para trabajar juntos y establecen canales de comunicación para llevar a cabo esas metas. La interdependencia se refiere a los miembros que dependen unos de otros para el logro de los objetivos del mismo grupo, teniendo una coherencia entre esos sentimientos de pertenencia y de conexión con el grupo. En la parte dinámica de cada grupo, interactúan regularmente y establecen relaciones entre sí. Comparten objetivos, valores y normas comunes. Tienen una identidad grupal definida para alcanzar sus metas. Manejan una actitud conductual positiva para el logro de sus objetivos. Están organizados y tienen una estructura interna, la cual se establece en cada uno de sus miembros. La interacción es la esencia del grupo. Esta y las demás características permiten diferenciar al grupo, psicológicamente hablando, de una agrupación casual. Es por ello que lo más importante es que la interacción conduzca a un lenguaje en común, que a su vez facilite el camino hacia las metas y permita la labor en conjunto. Estas serían las características más relevantes de los grupos de manera interpersonal, conductual, para el logro de sus objetivos y metas. Buenos días, yo soy Claudia Herrera y a continuación voy a hablarles sobre la psicología de los grupos y por qué esta es una rama fundamental dentro de la psicología social. La psicología de grupos es un área de la psicología social que se centra en el análisis de los comportamientos de una colectividad. Esta disciplina nos permite comprender cómo se comportan los individuos dentro de un grupo, el cómo se conforman las estructuras sociales y el cómo las dinámicas grupales influyen en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y, muy importante, en nuestras emociones. Ahora, es importante entender que el análisis de los comportamientos es bidireccional, lo que conviene tener presente. Se analiza en primer lugar la actitud que tienen los grupos en relación con el comportamiento de la sociedad. En segundo lugar, se analiza con detalle de qué manera las actitudes individuales modulan los comportamientos sociales. Ambas cuestiones son determinantes para entender de qué manera se funciona y cómo suele mantener las responsabilidades de un grupo. Este tema es súper importante en todos los ámbitos de la vida, desde el aula de clases hasta por las empresas, equipos deportivos e incluso dentro de un trabajo comunitario. El comprender la psicología de grupos nos da herramientas para mejorar la convivencia, la comunicación y la eficacia de cualquier grupo humano. Pero ahora, vamos a definir un poquito, vamos a saber de dónde viene. La psicología de los grupos es una subdisciplina de la psicología social que estudia cómo los procesos psicológicos se ven influenciados por la pertenencia de un grupo. Es decir, es la rama de la psicología que estudia el comportamiento de las personas en contextos grupales. Analiza cómo la pertenencia de un grupo afecta la percepción, afecta el pensamiento, las emociones y las conductas de un individuo. ¿De dónde viene? Vamos a hablar un poquito de eso. Sus raíces se encuentran en la psicología social desarrollada a principios del siglo XX, con importantes contribuciones del psicólogo Kurt Lewin, considerado el padre de la dinámica grupal. Lewin se propuso que el comportamiento es función de la persona y del ambiente, introduciendo el concepto de campo psicológico, en el que el grupo actúa como una fuerza que moldea la conducta.
Muy bien, vamos a continuar ahora hablando sobre los alcances que ha tenido la psicología de grupos. Y vamos a empezar hablando sobre la formación de grupos. Y es que los grupos se forman cuando dos o más personas interactúan y comparten metas en común. La teoría del intercambio social y la teoría de la identidad social explica cómo los individuos se sienten atraídos hacia grupos que les proporcionan beneficios, ya sean emocionales, sociales o incluso en algunos casos materiales. Ahora es importante entender que los grupos siempre van a tener una estructura grupal. Todo grupo está compuesto por tres elementos principales, empezando hablando por el liderazgo. El líder es quien coordina, guía o influye en las decisiones del grupo. Ahora, hay diferentes tipos de liderazgo. Podemos encontrar un liderazgo autoritario, un liderazgo demócrata, entre otros. El estilo del líder influye directamente en la motivación y el rendimiento del grupo. Y es importante saber y entender que no necesariamente el líder de un grupo va a ser proclamado o asignado. Esto puede pasar de forma muy natural dependiendo de la actitud, la personalidad de los miembros del grupo. Este, ¿Qué más forma parte de la estructura grupal? Las normas. Las normas son reglas implícitas o explícitas que regulan la conducta de los miembros de un grupo. Sirven para mantener el orden, para fomentar la cohesión y reducir la incertidumbre. Y por último, en esta parte vamos a hablar sobre los roles que se encuentran dentro de un grupo. Los roles son funciones específicas que cada miembro asume dentro de un grupo. Así como tenemos al líder, también podemos encontrar al mediador, podemos encontrar al crítico o incluso podemos encontrar al motivador. Al igual que con el mismo liderazgo, estos roles pueden ser asignados o pueden ser asumidos de forma espontánea. Avanzando un poquito, podemos hablar ahora sobre la identidad grupal. Según la teoría de la identidad social de Tashbell en 1986, él hablaba de que los individuos derivan parte de su autoestima al grupo al que pertenecen. Esto explica el por qué las personas defienden a su grupo frente a otros, generando fenómenos como el favoritismo endogrupal y la discriminación hacia los externos, que eso es más común de lo que la mayoría de las personas realmente quisieran asumir. Continuamos hablando un poquito sobre las dinámicas grupales. Estas dinámicas se refieren a los procesos de interacción dentro del grupo, el cómo se comunican, el cómo resuelven conflictos e inclusive el cómo se llega a una toma de decisiones. Un concepto importante para llegar a esto es la cohesión grupal, que se refiere al grado de atracción entre los miembros y su compromiso con las metas y objetivos del grupo. Ahora, ya terminando por esta parte, podemos hablar un poquito sobre la influencia social, y es que los grupos ejercen una fuerte influencia sobre el pensamiento y el comportamiento de sus miembros. Aquí podemos hablar sobre tres conceptos muy importantes a tener en cuenta. Empecemos hablando sobre la conformidad, y es que las personas tienden a ajustarse a las normas del grupo, lo cual se demostró en el experimento de Ash en 1951, donde los participantes modificaban sus respuestas únicamente para no diferir o no cambiar el rumbo que estaba llevando su grupo. Ahora, hablamos sobre la obediencia. En grupos jerárquicos se obedece a figuras de autoridad, lo cual podemos ver en el experimento de Milgram en 1963. Y es que esto yendo de la mano con la conformidad, normalmente aquellas personas que no se consideran líderes suelen seguir cualquier mandamiento o requerimiento que éste pudiese dar sin pensar en que puede ver más allá. Y aquí hablamos un poquito sobre el pensamiento grupal. Y es que es tendencia del grupo el buscar consenso sin evaluar críticamente las alternativas, lo cual puede llevar a cada quien a tomar decisiones erróneas. Ahora, hablemos en dónde se puede aplicar la psicología grupal en un día a día. Primero, yo considero que es una de las más importantes en los ámbitos educativos, ya que los grupos pueden fomentar el aprendizaje colaborativo. En un salón de clases, el docente puede actuar como un líder o un facilitador para crear normas positivas y promover roles constructivos. También podemos verlo dentro de las empresas o corporaciones. Y es que se ha demostrado que el trabajo en equipo, los trabajos grupales, mejoran la productividad y por ende mejoran los resultados de cada uno. Actualmente existe muchísimo la aplicación de técnicas como el team building y el liderazgo transformacional. También podemos encontrar y trabajar con esto por medio de la psicoterapia. Y es que las terapias de grupo permiten compartir experiencias, generar identificación y crea un espacio de apoyo mutuo para todos los que estén partícipes en esta.
Aquí se pueden observar y modificar roles y patrones de interacción que capaz en un momento o por sí solo uno no los vería necesario, tanto el modificarlos o no se desearía el hacerlo. Ahora, yo siento que es súper importante y se demuestra muchísimo el trabajo de la psicología grupal dentro del ámbito deportivo. Y es que la cohesión de grupo y liderazgo influyen plenamente en el rendimiento deportivo. Aquí uno sabe que se aplican estrategias para fortalecer la identidad grupal y la motivación colectiva. Y se sabe claramente que estés en el grupo en el que estés, eh, si tú no estás compartiendo la misma meta en común que con otros de tus compañeros o miembros de este, es muy poco probable que se vayan a poder generar. Entonces, en este tipo de campos existe muchísimo el trabajo de la psicología grupal porque obviamente necesita un ente unido. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre cómo se puede aplicar dentro del trabajo comunitario. Y es que existe la promoción de la participación ciudadana y el empoderamiento colectivo. Se crea la formación de grupos para abordar problemáticas sociales que ocurren desde una perspectiva comunitaria. Podemos ver que la psicología de los grupos nos brinda herramientas para comprender cómo el individuo se transforma dentro de un colectivo y cómo los grupos pueden ser espacios de crecimiento, espacios de influencia o incluso en algunos casos espacios de conflicto. Por esto hay que saber e interesarse por poder llevarlos de la mejor manera y al favor de cada quien. El estudio y la aplicación de este son fundamentales para construir sociedades más cooperativas, más eficientes y por sobre todo más humanas. Buenas, mi nombre es Elian Joyet y yo les voy a explicar acerca de las dinámicas de grupos o la dinámica grupal. La dinámica grupal sería parte de la psicología social, pero en sí su objeto de estudio sería el funcionamiento grupal, o sea, el análisis y la estructura de los grupos, así como de la relación funcional que se dan entre los integrantes de un grupo y la relación que tienen los grupos con los otros grupos. También uno de los objetivos de la dinámica de grupos sería proponer técnicas que permitan disipar los conflictos que se dan en los grupos o aumentar su probabilidad del hecho de acción grupal, de que funcione el grupo. Los grupos, al ser conformados socialmente, siempre están sujetos a un continuo cambio. Por ende, actualmente en la dinámica grupal se han establecido 4 pilares que permiten su funcionamiento. El primero de ellos sería la evaluación. Me refiero a este término como la valoración constante que tiene un grupo sobre sus propios integrantes. Coloco el caso, por ejemplo, de que un individuo perteneciente a un grupo siempre está a la expectativa de que sus necesidades sean satisfechas o relativamente satisfechas. En el otro caso sería también de que un individuo de un grupo o perteneciente a un grupo sea señalado como agente de desorden y esto originaría una consecuencia que sería, por ejemplo, la expulsión del grupo. El segundo pilar del funcionamiento grupal sería la cohesión y sería la capacidad que tienen los integrantes de un grupo de formar vínculos afectivos y esto tendría que ver más que todo con el grado de implicación que tendrían los integrantes de un grupo. El tercer pilar del funcionamiento grupal sería, del funcionamiento grupal, el tercer pilar sería los cambios de roles. Los grupos están sujetos a transformaciones y esto conllevaría al cambio de roles entre los integrantes de un grupo. Puede ser, por ejemplo, como motivo de la insatisfacción en las necesidades individuales de cada persona perteneciente al grupo. Y el cuarto pilar del funcionamiento grupal sería el universo de significados y símbolos pertenecientes a ese grupo, como puede ser el uso del mismo tipo de ropa, así como también la escucha del mismo estilo de música. De la dinámica de grupos aplicada se derivan una serie de técnicas
técnicas que son que son herramientas o medios sistematizados que promueven el desarrollo de un grupo o de la actividad grupal o de la disipación de un conflicto grupal. Todas estas técnicas están basadas en la teoría de la dinámica de grupos, y ciertamente estas técnicas no son un fin en sí mismo, sino que funcionan como un medio o un catalizador. Ciertamente también hay que añadir que la experiencia grupal es como un modelo reducido de la sociedad, y los integrantes de la psicoterapia grupal o de esta dinámica grupal actuarían como que si fueran un laboratorio investigando cómo funcionan ellos, pero también investigando cómo funcionan los grupos sociales en general. Y también hay que añadir de que hay una diversidad de técnicas en la psicoterapia grupal, porque hay una diversidad de grupos, que estos grupos emergen en una diversidad de circunstancias. Como estas dinámicas grupales persiguen diversos objetivos, hay una diversidad de técnicas que tiene una diversidad de ámbitos de aplicación, como pueden ser organizaciones laborales, organizaciones religiosas, instituciones educativas, grupos multinivel también, así como también la psicoterapia grupal, que se puede dar en instituciones de salud pública o privada. Como había dicho anteriormente, se persiguen diversos objetivos, como puede ser un objetivo formativo de un grupo, que a esto me refiero con la cualidad que tiene todo grupo de potenciar las cualidades de sus integrantes, ya sea exponiendo la situación de cada uno de ellos y comparándolas. También otro de los objetivos o de los fines últimos del desarrollo de una actividad grupal sería el aprendizaje, adquirir también habilidades sociales a través de la sociabilidad, también el trabajo en equipo, y el proveniente de la psicoterapia grupal, que el fin último sería como curar los males del integrante del grupo. Gracias. A continuación vamos a hablar un poco sobre la psicoterapia de los grupos. Siendo este un enfoque terapéutico profundamente transformador y con múltiples beneficios, hablaremos sobre la psicoterapia de grupo. Esta forma de intervención psicológica permite a los participantes el compartir experiencias, el recibir apoyo emocional, desarrollar habilidades sociales y trabajar sus conflictos internos en espacios de contención y de respeto. La psicoterapia de grupo es una modalidad de tratamiento psicológico en la que uno o más terapeutas trabajan simultáneamente con varios pacientes. Este enfoque utiliza las interacciones y dinámicas grupales para fomentar el cambio, el crecimiento emocional y el desarrollo de habilidades interpersonales. La psicoterapia no solo es eficaz para trastornos mentales, sino que también favorece el crecimiento personal, el autoconocimiento y la conexión con los demás. Ahora, desglosemos un poquito más y conozcamos su origen. La psicoterapia de grupo es un proceso terapéutico en el que un pequeño número de personas se reúne regularmente bajo la guía de uno o más terapeutas para explorar temas emocionales, conductuales o de relaciones. El grupo se convierte en microcosmos, donde se reproducen, observan y transforman dinámicas de la vida real. El origen de esta práctica se remonta a principios del siglo XX con Joseph Pratt. Este fue un médico estadounidense que utilizó varias reuniones grupales para tratar a pacientes con tuberculosis. Posteriormente, el psiquiatra Jacob Moreno introdujo el psicodrama e Irving Yalom sistematizó los factores terapéuticos de los grupos. Ahora procederé a hablar sobre cuáles son los objetivos de la psicoterapia grupal. Lo primero de lo que podemos hablar es sobre la mejora del conocimiento de sí mismo, la mejora del autoconocimiento. Y es que el grupo actúa como un espejo donde cada miembro puede reflejar conductas, puede reflejar pensamientos y emociones, lo cual favorece al autoconocimiento. También podemos hablar sobre el desarrollo de habilidades sociales, y es que a través de la interacción y la retroalimentación, los miembros del grupo aprenden a comunicarse mejor, aprenden a resolver conflictos y a relacionarse de forma mucho más saludable. También podemos hablar sobre el apoyo social que esto involucra, y es que el grupo ofrece contención emocional, ofrece empatía y sentido de pertenencia. El saber que otros atraviesan situaciones similares genera alivio y genera conexión entre estas. También podemos hablar que un objetivo súper importante de este es la reducción del aislamiento, y es que muchos pacientes llegan a terapia sintiéndose solos. En el grupo descubren que no están solos en sus luchas, lo cual disminuye bastante la sensación del aislamiento. Ahora, vamos a mencionar cuáles podrían ser algunos tipos de psicometría o de psicoterapia de grupos.
Podemos empezar hablando sobre el grupo de apoyo. Este se centra en compartir experiencias similares. Por ejemplo, ya podemos hablar de un duelo, de enfermedades crónicas, de adicciones, entre otros. El objetivo principal es brindar contención y escucha a la persona que está atravesando por esto. También podemos hablar sobre los grupos de habilidades sociales. Este es utilizado para personas con dificultades de interacción, como ansiedad social, ansiedad, entre otras. Se entrenan habilidades como la asertividad, la empatía y la expresión emocional. También podemos hablar sobre los grupos de psicoeducación, y es que esto combina información teórica con reflexión grupal. Se usa en contextos como salud mental, manejo del estrés o crianza positiva. Y por último, también podemos hablar sobre un grupo terapéutico, ya sea profundo o de proceso. Y es que estos buscan transformar estructuras internas y patrones emocionales profundos. Se exploran vínculos tempranos, ya sean traumas, el aquí y el ahora del grupo. Continuamos con algunas características de la psicoterapia grupal. Podemos empezar hablando sobre las interacciones grupales. Y es que la interacción constante entre los miembros es el principal vínculo del cambio. Lo que sucede en el grupo es material terapéutico. También podemos hablar sobre las dinámicas grupales, y es que cada grupo desarrolla su propia dinámica. Los roles, las alianzas, resistencias y normas que estos van a prevalecer. El terapeuta observa e interviene sobre esas dinámicas para poder favorecer el proceso del por qué están ahí en un primer lugar. Y por último, podemos hablar sobre el feedback y el reflejo. Y es que los participantes ofrecen y reciben retroalimentación sobre sus conductas y actitudes, promoviendo el insight. El reflejo permite tomar conciencia de algunos aspectos que pudiesen ser negados en algún momento. ¿Cuál sería el rol del terapeuta en este tipo de casos? Conciso, podemos hablar de que el terapeuta asumiría el rol de mediador, rol de educador y rol de facilitador. Mediador regula las tensiones y conflictos que pueden estar pasando en el grupo al momento de la terapia. Educador ofrece información relevante cuando es necesario y que pueda brindar herramientas para el crecimiento personal. Y facilitador crea un ambiente seguro y promueve la participación activa de cada uno de los integrantes del grupo de apoyo o del que esté trabajando en ese preciso momento. Pasamos ahora al tema de la ética dentro de la psicoterapia. Y es que la ética es un pilar fundamental en cualquier tipo de intervención psicológica, más aún cuando estamos trabajando en grupo, donde circula información sensible y se construyen vínculos intensos dentro del espacio. Lo primero de lo que vamos a hablar es sobre la confidencialidad, y es que todos los participantes deben comprometerse a no divulgar lo que ocurre en el grupo. El terapeuta también debe proteger la información al compartirla. También podemos hablar sobre el tema del respeto y el no juicio, y es que siempre se va a buscar fomentar un ambiente de respeto. Se promueve un espacio donde no se juzga dentro de la diversidad de experiencias, no hay juicios ni críticas destructivas. Cada voz dentro del grupo tiene un poco de valor. Y por último, podemos hablar sobre la competencia profesional. Y es que el terapeuta debe contar con formación específica en dinámica grupal y en ética profesional. Debe estar supervisado y debe conocer los límites que debe mantener dentro de su intervención psicológica. Ahora bien, podemos hablar de que la psicoterapia de grupos es una herramienta que permite sanar, permite crecer y permite transformar. Todo esto a través del vínculo con otros. El grupo se convierte en un laboratorio de relaciones humanas, donde cada persona puede verse, sentirse y ser acompañada hacia su camino hacia el bienestar. Buen día, mi nombre es Fabiola Molero y yo les voy a hablar sobre el facilitador o inventor de grupos. A continuación les voy a explicar un poco más extendido sobre el tema. El facilitador o inventor de grupos. En el campo de la psicología de grupos, el facilitador es la persona encargada de conducir, orientar y dinamizar un grupo, ya sea terapéutico, educativo, laboral o comunitario. A veces se le llama inventor de grupos cuando no solo guía, sino que también crea y estructura el grupo desde cero, definiendo su propósito, objetivos, normas y métodos de trabajo. Funciones del facilitador. Entre estas está diseñar el grupo. Él define el tipo de grupo, los objetivos, la duración y la metodología. Por ejemplo, tenemos los grupos terapéuticos, los grupos de crecimiento personal, de trabajo, etc. Tenemos también fomentar un ambiente seguro y respetuoso. Este genera confianza y apertura entre los participantes. Tenemos el guiar la dinámica grupal. Él acompaña al grupo a lo largo de sus etapas: formación, conflicto y normatización, un desempeño y un cierre.
Tenemos también el observar y contener, que identifica roles, conflictos y necesidades del grupo, ofreciendo contención emocional y guía. Tenemos estimular la participación activa. Motiva a todos los miembros a expresarse y participar equitativamente. Y tenemos como sexto punto, intervenir cuando sea necesario. Regula la comunicación mediante conflictos y ofrece devoluciones para el crecimiento del grupo. Ética del facilitador. El facilitador debe actuar con un fuerte compromiso ético, ya que trabaja con emociones, vínculos y procesos personales de los miembros del grupo. Su poder de influencia exige responsabilidad y límites claros. Entre los principios éticos fundamentales tenemos como número 1 la confidencialidad. Todo lo que se comparte en el grupo debe mantenerse en privacidad. Es deber del facilitador garantizar que se respete este principio. Tenemos de segundo punto, el respeto por la autonomía. Nunca debe imponer sus ideas o presionar a los miembros. Cada persona debe tener libertad para compartir lo que desea a su ritmo. Tenemos como un tercer punto el no juicio y una aceptación incondicional. Debe crear un ambiente libre de críticas donde cada miembro se sienta valorado. Tenemos la imparcialidad, no debe favorecer a ningún participante ni establecer vínculos personales fuera del grupo que afecten a la dinámica. Tenemos la competencia profesional, solo deben coordinar grupos para los cuales estén preparados técnica y emocionalmente. Si el grupo presenta problemáticas fuera de su alcance, él debe derivar a un profesional adecuado. Tenemos el uso responsable del poder, debe reconocer su influencia y evitar manipular, dominar o usar el grupo a beneficio propio. Tenemos el autocuidado y supervisión. El facilitador debe cuidar su propio bienestar emocional y buscar supervisión profesional si enfrenta dificultades. Para dar una conclusión de todo el tema, el facilitador no solo organiza y dirige un grupo, es una figura clave que influye en el desarrollo individual y colectivo. Su trabajo debe estar guiado por principios éticos y sólidos, sensibilidad interpersonal y habilidades técnicas. La ética en su práctica es lo que garantiza procesos grupales seguros, respetuosos y transformadores. Muchísimas gracias. Esta fue mi exposición.